buenas tardes, queridos oyentes. Este es el 8º programa de la segunda temporada de Trazando Horizontes, un programa de grafología para un nuevo paradigma. Hola, chicos. ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo les va? Hola, hola, Bien. Carmenati Azul. Ya le hemos gastado a Carmenati, pero hoy vale la pena gastarla delante de todo. Carmenati, hoy el lequete que se nos trajo. Ahí Otra vez. Dos como siempre, dos como siempre. ¿Qué pasó? Primero, ay, no me digas que no me queda re lindo. Sí. Carmenati, lo que luché para que no se haga el pelo periquita. Ese pelito, si supieran, cuando hacíamos el programa en el estudio, peleaba, le sacudía los pelos. No, déjame, que me puse crema para peinar encima. Libertad, le decía yo. No. Los que me conocen Así que saben ahora que me ese aparece, luquete la le queda. verdad que nunca me interesa. Así que, pero, dos cosas entonces. Primero, me encanta tener el pelo corto. Nunca en mi vida he tenido el pelo corto hasta la primera vez y realmente me encanta. Segundo, como siempre, gracias a todos, me siguen brindando apoyo, me siguen brindando cariño, esto ¿saben? Les digo algo así sencillito, con esto de la quimio, ¿no? Estoy aprendiendo a conocer mi cuerpo, o sea, me molesta, me duele, me tira, y estoy aprendiendo que tengo un montón de partes en el cuerpo que por ahí no sabía que tenían, y a veces siempre digo, no por qué, sino para qué, y creo que esto de autoconocerse, de empezar a explorarse uno mismo, está muy bueno. Lástima haber tardado tanto tiempo en hacerlo, y lástima tener que esperar a esta circunstancia para hacerlo, pero bienvenido sea, así que más allá de la molestia, del dolor, del miedo que todo esto ocasiona, bienvenido sea. O sea, todo pasa por algo, soy convencida de las causalidades, y esto del autoconocimiento está muy bueno, y me están acompañando mucho, entonces quiero agradecerlo realmente a todos aquellos que se toman el trabajo de mandarme mensajes, de llamarme, de un mensajito aunque sea chiquitito, un dibujito, una nota. Muchísimas gracias, no saben la fuerza que me están dando, era eso nada más. Yo también le voy a dar fuerza a Carmenati, como a Leandro, así, cuando yo le doy consejos y al otro día se lo diga al médico, y le debo al médico y no a mí. Pero bueno. Yo también quiero decir dos cositas, como Carmenati. Ah, bueno, copión. Igual lo tuyo fue de acá, lo tuyo fue de viejito. Lo de Sí. Con la campera marrón parece un sindicalista. La campera de cuero, que se Vino el frío. La primera, que estoy contento con la calidad de invitados que tenemos. Genial. Me parece que cada programa es uno más interesante que el otro. Me parece que está buenísimo con los profesionales que contamos. Y segundo, siempre me mandan mensajes por el programa. Y cuando los oyentes tienen preguntas, por supuesto hay que darle una respuesta. Pero esta pregunta me descolocó un poco. Y va especialmente para una de ustedes, para Maca. De Mendoza. Sí. De Mendoza, un oyente me dice, ¿qué pasa con el potus detrás de Macarena que crece cada programa, que en cualquier momento se come en la habitación? Me quedé como unos minutos ahí sorprendido, digo, no tengo respuesta, que sea en el aire esto, porque yo la verdad que cuando hay una pregunta, para mí se tiene que dar una respuesta enseguida. Me mató esta pregunta. No tuve respuesta. A ver, ¿Qué le das al potus? Decir. Sí, es cierto que le doy cosas al potus, pero nunca pensé que alguien iba a darse cuenta. Primero, armo yo misma una tintura madre de ajo, lo cual no utilizo ningún insecticida ni nada, solamente esa tintura madre que ahuyenta cualquier bichito. Punto número 1. Punto número 2, hablando del potus, me encantó. Cada vez que puedo, o sea, le corto pedacitos de la cáscara de naranja y se los pongo. Y la tercera, y acá, bueno, piensen lo que quieran, dialogo con mis plantas. Estoy convencida que son seres vivos y que no todos los sectores le gustan, y voy viendo y me dedico a moverla y voy preguntándole si le gusta más ahí o no.
y saco las hojas secas y le dedico tiempo a mis plantas. Este es un potus, pero bueno, después tengo otra, Genial. así que bueno, no sé si habré contestado y si convenía que conteste, pero bueno. No sé, pero Luca no está porque se ve que el potus crece agigantadamente, entonces bueno. No te favorece mucho lo de Las la medidas. charla. No te favorece mucho lo de la charla, pero es muy bueno, así que vos seguís haciéndolo. Bueno, Preguntaron, así que hay que responderle, muy bien. al voto me funciona y a mí, que es un momento de relajación, también. Yo pongo música y me dedico a las plantas, o sea, es un tiempo para ellas, así que, bueno, me funciona a mí también. Yo Se ve que sí. quería decir algo con respecto a lo que dijo Norma. Siempre se está a tiempo de conocerse, ¿no es cierto? Como decís vos. Lamentablemente todos los seres humanos esperamos hasta el trompazo, porque bueno, somos así, ¿no es cierto? Si no estaríamos en un estadio de evolución superior, que somos terrenales, no lo estamos. Pero siempre es bueno, ¿sí? Siempre es bueno. Y hay un montón de cosas para conocerse, desde una terapia psicológica hasta un montón de otras cosas alternativas que son geniales, que ayudan mucho, que no generan culpa, que la otra vez lo hablaba con Carmenati, lo hablé con otra amiga también, que me decía que a veces, las veces que habló biodescodificación, como que sentía que la culpa era de ella. No, no es eso, es destrabar, es una energía, la enfermedad es una energía que se condensa en un sector. Perdón por el invitado que no me mate, pero digo, uno puede destrabar, y eso, sobre todo la gente que tiene descendencia, libera el clan para su descendencia. Así que, bueno, el que quiera que me pregunte... Perdón, al invitado lo vamos a hacer hablar de salud también. Sí, por supuesto, porque él es especialista en algo parecido, digamos, del tema que usted habló. Sí. Bueno, no quiero hablar mucho, chicos. ¿Vamos a presentar al invitado? ¡Empiece! Dale. El invitado Si no debe canta, estar tirado bajo el escritorio. Dice, Sí. Con todas las cosas que dijimos hoy. Tenía referencias mías todas negativas, por supuesto. Me conocen personas. Acá se toca la biología, la psicología. No, ya se quiere ir. Un poco de todo. ¿Sigue estando? Esperen, ¿sigue estando? No creo. Bueno, ahora lo vamos a presentar, no lo mareemos tampoco, porque... Bueno, nuestro invitado de hoy es psicólogo egresado de la UBA en el año 91. Es grafólogo egresado del Instituto Metropolitano de Grafología en el año 88, o sea que es un dinosaurio, de los que yo digo que siempre están allá arriba con la mejor formación. Docente de grafología en varios institutos oficiales y no oficiales desde 1993. Es docente universitario de la asignatura Psiquiatría en la carrera de Medicina de la UBA. Psicólogo clínico, miembro de equipo de salud mental del Sanatorio Güemes, miembro del equipo de cuidados paliativos del Sanatorio Güemes. Autor del texto Escrito en la letra, en el que se articulan aspectos de la psicología y su representación grafológica. Damos la bienvenida al invitado de hoy. Él se llama Federico Belsito. Hola, Federico. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué te pareció todo lo que Gusto, Federico. Gracias que no te escapaste. No, escuché muy ameno todo lo que dicen, muy gracioso, y está bueno un clima de ese estilo para poder conversar. Es que, viste, los cuatro, digamos, Leandro tiene complicaciones de trabajo, gracias a Dios, pero nosotros, los otros tres, estamos con complicaciones, digamos, están bien Macarena y Norma, de salud, pero con cosas que están resolviendo, que te agotan, que te cansan, ¿no es cierto? Y bueno, la vida sigue y está bueno ponerle un poquito a veces de humor, ¿no es cierto? Descomprimir y no estar todo el tiempo pensando en lo mismo. Así que por eso hacemos esas payasadas, ¿viste? Así nos relajamos y podemos conectarnos con otro tipo de energía. ¿Sí? Bueno, ¿empezamos? ¿Qué les parece? Tenemos un montón de preguntas. Muchísimo. No sé, empiezo de las tantas, ¿sí? Y nos vamos siguiendo. Primero quiero decirte que lograste algo que yo quisiera,
primero ser psicólogo y después poder tener la carrera de grafología. Por ahora lo veo lejano porque sigo estudiando un montón de otras cosas y nunca le doy tiempo a eso, pero me gustaría si nos podés contar cómo fue, por lo menos para vos, poder vincular estas dos carreras. ¿En qué pensabas para estudiar estas dos carreras? Ok, yo empecé a estudiar en el 86 ambas cosas, ¿sí? En la carrera de psicología en la UBA y grafología. En ese momento empecé a estudiar con mi mamá. Mi mamá era la titular del Instituto Metropolitano de Grafología. Ella estudió con Balandras en finales de los 70, se puso su instituto, y bueno, en el 86 yo empecé a estudiar con ella ya venía dando clases, hice paralelamente las dos carreras, el grafo terminé primero, termino en el 91 psicología, me recibí temprano, a los 23 años ya estaba recibido de psicólogo, y empecé a ejercer. Grafo empecé a ejercer dando clase, ¿sí? En el 93, en el instituto que era de mi mamá, ella fallece en ese año, yo unos cuantos años, y después me fui conectando con otros institutos en los que fui dando clase, y bueno, se fue armando la carrera, ¿sí? La psicología, la clínica, y fui trabajando en la clínica, instituciones psicoanalíticas en las que me formé después de egresar. Ya esto entrado los 90. Hacia principios de los 2000 entro en el Sanatorio Güemes. Ahí, bueno, ejerzo la clínica en un montón de áreas que hacen al ejercicio profesional. Estoy a cargo de lo que es la docencia del servicio. Desde hace un par de años formo parte también del servicio de cuidados paliativos. Bueno, fue tomando forma la carrera. Y desde hace unos 7, desde el 2014, 2013, empiezo con las pericias. Pericias para el Poder Judicial de la Nación. Me inscribo ahí y empiezo a ejercer la carrera, donde conjugo las dos cosas, porque utilizo mucho la grafo para todo lo que son los informes periciales, en general civil o familiares en los que suelo recibir pericias en estos años. Ya la docencia... Federico. Sí. ¿Vos usás la grafología en la pericia o te ayudás de la grafología para poder lograr otro enfoque en lo que ves? O sea, tu pericia es como psicólogo. Sí, mi pericia es como psicólogo y utilizo la grafología como una de las herramientas de evaluación psicológica con las cuales hago el informe. Perfecto. Está bien. Para mí siempre la grafología conjuga en esta herramienta de evaluación un aporte que se requieren de un montón de otras técnicas para alcanzar el espectro de información que brinda la grafología en sí mismo. Entonces para mí es siempre una confirmación. Siempre el análisis grafológico lo dejo al final. A veces me voy encontrando que en el análisis grafológico ya está medio hecho a partir de lo que fui viendo en las herramientas anteriores. Claro. Pero me confirma, bueno, la lógica de las baterías de evaluación psicológica tiene ese criterio, de ir confirmando el conjunto de herramientas. Se vaya cerrando, sí. Claro, la mirada más integral, ¿no? Del sujeto. Está perfecto. Y está bueno que lo digas vos, que tenés las dos carreras, ¿no es cierto? Porque no sé si a vos te pasa en el ámbito de la justicia, si llegás a hablar de esto, pero nosotros tres que somos grafólogos, nos cuesta mucho el hecho de que nos tengan en cuenta, que sepan que es una disciplina científica. La verdad que yo no puedo asegurar que sea una ciencia,
pero, o sea, no quiero ni entrar en esa discusión, pero digo, lo que se hace con seriedad, con rigor científico, no hay manera de que a veces nos tengan en cuenta, ¿no es cierto? Y entonces que vos lo puedas ver y que puedas chequear que sos psicólogo y que la grafología te sirve, bueno, está piola. ¿Te ha pasado de hablar con gente y que te digan la grafología, ¡puaj! O sea, con gente en el ámbito forense, ¿no? Habló. Sí, no, hace muchos años pasaba eso. Digamos, el menosprecio sobre todo el ámbito de la psicología hacia la grafología. No, seguramente que sigue pasando, pero en los últimos 15 años, 20 años, ya el respeto que se le tiene a la grafología es muy distinto que en los 80, 90. Yo creo que se fue haciendo un viraje con mucho más seriedad de parte de los grafólogos en ejercicio respecto de lo que eran los 80. En los 80 se conjugaba cualquier cosa, ¿sí? Al ámbito de la grafología, y bueno, y así fuimos despreciados por la psicología, Sí. y hoy por hoy, por ejemplo, tengo una colega que también hace pericias, es psicóloga, y también hace pericias, y ella no es grafóloga, y ella le pide el escrito a sus periciados, y me los da para que se los analice, yo le cobro por el informe, y ella consuma ese aporte al resto de baterías que toma. Claro. Valida, Claro. le sirve un montón. Ella misma todo el tiempo me lo reconoce. Le sirve un montón el aporte. Yo creo que... Pero ahora vos crees que... ¿Vos crees que este tomarse en cuenta desde distintos ámbitos a lo que es la tarea grafológica, a mi entender es una cosa personal, o sea, es un trabajo que cada uno va haciendo en forma personal. No sé si coincidís conmigo que no hay lo que yo suelo llamar un trabajo del colectivo grafológico en pro de una concientización de otras áreas de la importancia de la grafología. A mi entender, insisto, es como que es un esfuerzo único, personal, que cada uno de nosotros es el que trabaja para tratar de instalar a la grafología profesionalmente en distintos ámbitos. Pero me gustaría que me digas, yo siempre pregunto esto, no veo un esfuerzo mancomunado del colectivo grafológico en pro de esta tarea. ¿Cuál es tu observación? Coincido un poco, o sea, creo que el colectivo grafológico ha sufrido durante muchos años peleas internas en relación a quién detenta el saber. Una cosa bastante rudimentaria, ¿sí? Muy primaria, muy primitiva eso, de estar detentando el saber y estar comerciando con eso y obstaculizando. Y creo, como vos decís, que gran parte del desarrollo que fue teniendo la grafología en cuanto a la seriedad, ¿sí? que la sociedad hoy tiene respecto de eso, es mucho de lo personal, ¿sí? Mucho de cómo cada uno se posicionó frente a eso. Ahora, yo ahora estoy un poco más lejos, que es el ejercicio docente de la grafología, y veo la importancia que tuvo desde finales de los 90, cuando surge el primer instituto oficial, la importancia que tuvo hasta hoy, después de casi 23 años, creo que fue desde que surge el primer instituto oficial, en cuanto a el concepto de seriedad que cobró a nivel social. O sea, llevó más de 20 años, pero hoy la mirada que se tiene en general respecto a la grafología no es como a principios de los 90. ¿Sí? Aunque salga alguien a decir alguna barbaridad por la tele, y volvamos 30 años para atrás, creo que hay un esfuerzo que fue del colectivo muy sostenido desde cada ejercicio profesional. Federico, no sé si coincidirás, pero algo así también pasó con la psicología, ¿no? ¿Cuántos años estuvimos bajo la firma de un psiquiatra en los distintos servicios hospitalarios y demás?
Y te diría que, no sé si también coincidís en esto, pero más allá de la ley de salud mental, y que es un avance enorme, ¿sí? Y de la ley del psicólogo, pero seguimos en algunas instancias todavía hasta dependiendo de que sea un médico el que termine de aportar esa firma o ese conocimiento. Lo cual, bueno, son todavía, igual creo que la grafología, ciencias que están en permanente revisión y cuesta que se ingrese en ese paradigma científico, como si tuviéramos que estar corriéndonos con los codos. No sé si es porque son cuestiones narcisistas, de temores a ver qué podríamos llegar a hacer, que a lo mejor otra ciencia no hace. No sé vos cómo lo ves esto. Coincido total, corrió con esa misma suerte. Si nos vamos bien lejos a Freud, hace 100 años, digamos, lo echaban de de las comisiones científicas médicas. Tal cual. Y no nos vamos un poco tan lejos, con Lacan también pasó lo mismo, ¿sí? Esta cosa de ser expulsado de instituciones psicológicas. Y si nos vamos al presente, a pesar de que el grado de aceptación de la importancia que tiene la salud mental en la salud, a pesar del grado de aceptación, sigue siendo salud mental el cuartito del fondo, allá a la derecha. Sí. Eso sigue siendo así. Entonces, ¿cuánto más va a ser así para la grafología? Por supuesto. Yo creo que hay un punto en el cual ya no hay que pelear con eso. No hay que pelear, hay que esperar que nos transformemos en neurocirujanos para la aceptación popular. Pero no va a ocurrir. Y no hace falta que ocurra, aparte. Sí, tomando esto, digo, bueno, también, y lo que decía Norma, esto del colectivo, digo, bueno, tal vez nosotros, cada uno desde su lugar, dejar de esperar tener un lugar en función de la aceptación del otro, sino que uno sabe bien qué es lo que hace, cuáles son los límites de su incumbencia profesional y el estudio constante que nos habilita a estar en las distintas áreas. Entonces, a lo mejor dejar de pelear, como vos decís, como para tener un lugar, y bueno, el lugar ya lo tenemos porque lo hemos ganado por derecho propio. Coincido. Hay una anécdota, tal vez la habrán escuchado, cuando Freud, hace un siglo, fue invitado a dar una conferencia a Estados Unidos, llegando en el barco a Nueva York, creo que fue, dijo a uno de sus colegas, ante el recibimiento tan eufórico, ¿no?, que veía que tenía, no saben que les estamos trayendo la peste, haciendo referencia a que su saber, el de lo inconsciente y toda la cuestión, es la peste para lo que es, digamos, el mundo científico, ¿sí? Rígido, vertical, es la peste. Entonces, la grafología en un punto también es la peste, en el sentido de nosotros a través de una letra y un conjunto de herramientas podemos ver cuestiones que desnudan aspectos de la subjetividad, y eso no le causa gracia a nadie. No. Entonces, en ese sentido digo, ya está, no peleemos más, siempre vamos a hacer la peste. Sí, seguro, pero igual yo quería agregar, adhiero perfectamente a no estar rogando, dame el lugar, que eso es lo que siempre hablo con Adriana Silioto, que la conocemos casi todos. Ella hace investigaciones, yo se lo valoro, pero que no me los pida a mí, porque realmente a veces es chocar contra una pared, entonces a mí no me gusta. Pero en el ámbito forense, el sábado pasado hubo una charla de estas de Federico Baudino, que son muy conocidas porque las publican en las redes, un gran autor, y lo voy a mencionar porque ha salido él a decirlo, Velázquez Posada es un referente en las pericias caligráficas. Y ha dicho, bueno, como se sabe, la grafología está muy desacreditada. Yo estoy, por otras cuestiones, con el libro de él, lo estoy leyendo, y menciona a los grandes maestros de la grafología, he leído varias citas, y entonces digo,
¿qué le pasa a la persona que necesita descalificarnos? Entonces, ¿qué pasa? Este hombre es reconocido, lo escucha un juez, lo escucha un fiscal, uno quiere ofrecer una pericia grafológica y este hombre que va a decir, no, dejá, no la quiero. Hoy por hoy, en el ámbito forense, está complicado, no es así de fácil. Fede, te quiero hacer una pregunta vinculada a justamente lo mío. Obviamente leí tu libro, me gusta mucho tu libro, y hay una parte donde vos hablas de lo que es la salud, ¿sí? Y hablas justamente de que la salud no es una condición de equilibrio, sino justamente es la capacidad que tiene el ser humano de afrontar los errores y las herramientas con las que tiene, ¿sí? Te uno esto con el término de exnormalidad, del que habló en algún momento Gobineau, y te uno también el término ritmo escritural. Yo soy una fanática de las alteraciones y de las perturbaciones del ritmo escritural como forma de poder ver más allá. Y hablamos, también me gusta diferenciar lo que es el discurso del lenguaje y cómo nosotros como grafólogos estamos capacitados para entender justamente el lenguaje más allá del discurso, ¿no es cierto? ¿Cómo vivencias vos esto como grafólogo y como psicólogo cuando tenés que enfrentarte con un escrito que está más allá de la normalidad? ¿Cómo lo aprendés con H? ¿Cómo te acercás? ¿Y qué es lo que buscas? Viste que la primera impronta, uno se pone a ver una letra y hay como distintos niveles de observación. El primero tal vez es el de comprender el contenido manifiesto, el concepto que se quiere transmitir, ¿sí? Y después uno empieza desde la mirada grafológica a entrar a observar los modos en los que la forma se va presentando, los espacios, las inclinaciones y toda la observación grafológica. En ese punto, ¿no? Me parece que unir, desde mi perspectiva, ¿no? Como unir develando capas, ¿sí? Levantando capas que van permitiendo un análisis, digamos, cada vez más pormenorizado. No sé si estoy conectando lo que preguntabas en relación al tema de la salud. O sea, en principio, el análisis yo creo que hace un recorrido de desmenuzar la escritura. Entiendo que corresponde hacer esto, no solamente en un paneo por los distintos géneros, sino como que te va desmenuzando algo de el sujeto detrás de eso que está escrito, ¿sí? El sujeto detrás de la letra, que van apareciendo aspectos de la subjetividad, de la misma manera que, hago el paralelo con lo que es la psicología, uno va encontrando aspectos del sujeto en lo que va diciendo el sujeto, más allá del mensaje que quiere transmitir. Eso iba con el discurso y el lenguaje, ¿no es cierto? Esa diferencia. Sí. Una cosa es el contenido y otra es el enunciado y otra cosa es la enunciación. ¿Sí? Exacto. En la letra ocurre lo mismo. El enunciado es, mamá, vuelvo más tarde porque me voy a la casa de Macarena, y otra cosa es la enunciación en juego ahí. Bueno, en la letra ocurre lo mismo. Esto creo que no sucede en general en el análisis, más allá del método que uno tenga para lograrlo. Para la articulación de esto con el concepto de salud, no sé si tu pregunta iba un poco por ahí. Claramente la salud no es solamente como define la OMS, un equilibrio, ¿sí? Porque hay gente que puede tener un desequilibrio en términos de su salud fisiológica, y a pesar de ello, haber toda una capacidad de afrontamiento frente a la problemática que fuere, que en realidad habla de mucha salud psíquica. Entonces,
la capacidad de adaptación es un aspecto, no es el todo, para poder definir el concepto de salud. Y yo lo tomé, ese comentario, de una autora, se llama Sandra Caponi, y lo conecté con otro psicoanalista, que es Alain Badiou, y que habla justamente de que la falla, ¿sí? El error, el momento de falla en el ser humano es estructural. No hay posibilidad de que no haya error. ¿Sí? En lo humano no existe eso. Errar es humano, esta cosa de la literatura. No hay posibilidad de pensar sin error. Justamente es la salud, la capacidad de poder enfrentarlo, de poder hacer con eso. Es una condición fundante. Digamos, casi lo conecto con si la muerte es una condición fundante, y a pesar de que nos morimos, podemos vivir, la lógica es un poco esa. Si yo no puedo vivir porque sé que me voy a morir, y me muero de angustia porque sé que me voy a morir, no puedo vivir. Ese sujeto tiene un problema. Entonces, la salud estaría más del lado de poder vivir a pesar de que me voy a morir. Y no digo morir solamente en términos fisiológicos, porque, digamos, voy al concepto de finitud. La finitud es una condición, la naturaleza es una condición fundante. La cuestión sería poder vivir a pesar de la finitud de un trabajo, de una relación, de un estatus social, de un estatus de vida. Todo es finito. Sí. Vos sabés que yo siempre le digo a mis alumnos, bueno, no estoy dando clases ahora por cuestiones de salud, pero yo siempre le digo a mis alumnos que el ser humano tiene dos regalos que son tremendos. El primero es la muerte, justamente por esta sensación de finitud, o sea, saber que en algún momento la vida se acaba. Y el segundo regalo es el libre albedrío, justamente para saber cómo transitar ese camino hacia esa finitud. Qué bueno sería que cada uno de nosotros lo pudiera transitar con templanza, con sabiduría, con saber hacia dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Lo que decía en cuanto a, me parece muy válido esto de que el agradecer la muerte y el libre albedrío, porque son los dos ordenadores que permiten vivir, ¿sí? Y los conecto con el concepto de salud. Me parece que hay en esos dos ordenadores que mencionaba Norma, hay algo del vivir, perdón, de la salud como concepto no solo adaptativo, sino de la capacidad de afrontar y de enfrentar el error estructural del ser humano. ¿Sí? Entonces, a mí lo que me gusta de todo esto es el hecho de el sentimiento de empoderamiento, que no es solo de las mujeres, que ahora estamos todas empoderadas, pero digo, un hombre lo mismo, cualquier persona, el poder tener vos la capacidad de poder modificar cosas de tu vida, de poder superarlas, como dice Norma, ¿no es cierto? Hay cosas que fueron ajenas a tu voluntad, listo, bueno, ¿qué hiciste con eso? Y eso a mí, y con respecto también a saber que en algún momento te morís, pero no estar ahí sentado esperando que las cosas fluyan y bueno, es lo que me tocó. No es lo que te tocó. Creo que lo dijiste vos, Federico. También es lo que uno hace con eso que le tocó y poder estar mejor y que la partida sea más leve. Eso te aseguro que lo practico a diario porque el tema de la muerte es un tema que a mí me afecta, digamos, en otras cosas, no por el hecho de morirme, pero se puede hacer más leve y uno sentir que cada minuto que está viviendo lo vive a pleno, eso libera muchísimo. yo creo que la partida es más leve si el recorrido es muy intenso. Tal Que el cual. recorrido sea muy intenso implica saber que, digamos, agradecer la muerte, ¿sí? Uh-huh. Yo siempre digo una frase, que lo único que tenemos es tiempo. Uh-huh. En contramano de lo que hoy no tengo tiempo, no me alcanza. Lo único que tenemos es tiempo. Y uno dispone de eso. Y es un tiempo que es finito. Entonces, la consideración de eso, tal vez
son palabras que dan vuelta alrededor del mismo concepto. Me parece que estamos dando vuelta alrededor del mismo criterio. Pero sí, definitivamente. Y de estas cosas vos hablás cuando haces cuando atendés gente en cuidados paliativos, vos hablás de estas cosas con tus pacientes. Sí. A veces lo más difícil de poder llegar con un paciente que está en fin de vida es a que pueda hablar de la muerte. Es el objetivo, no sé si lo más difícil, es el objetivo a poder que ponga en palabras. ¿Sí? En general, todos los primeros velos tienen que ver con la angustia, la culpa, la desazón, el sufrimiento. Poder expresar algo del temor al morir, las expectativas, las necesidades antes de morir, es el objetivo. ¿Sí? Está bueno, eso genera un gran alivio en el paciente cuando puede llegar a enunciar algo de este orden. No todos los pacientes en fin de vida lo logran hacer, no todos llegan a poder decir algo al respecto. Esta semana justamente fui a ver un paciente a domicilio, en este contexto de pandemia incluso. Lo vi una vez sola. El mismo día lo internaron y al otro día se murió. Y el hombre, puedo decir, que tenía miedo de morirse. No se lo dijo a toda su familia, porque la angustia que le daba eso, de dejarlos, abandonarlos, y toda la cuestión afectiva familiar, de hacerlos sufrir, se sentía muy culpable por hacerlos sufrir. No le permitía expresarle a ellos de que tenía miedo de morir, pero lo que más lo angustiaba era el morir. Bueno, pudo mencionarlo, ¿sí? Con sus palabras y así, en un dejo, como al pasar, suele ser de esa manera, y bueno, eso le generó cierto alivio en cuanto a una descarga, no de que desaparezca la angustia, pero sacarse eso de encima alivia generalmente al paciente. Federico, contanos un poquito de cuáles son los beneficios de fusionar tus dos profesiones, tanto la grafología como la psicología. ¿Ves algún plus que sume muchísimo, o trabajos que lo llevaste a cabo de otra forma por tener estas dos profesiones? Contanos un poquito cómo es fusionar estas dos cosas. Donde más lo hago es en todo lo que fue a lo largo de la carrera, viene siendo las evaluaciones psicológicas. Desde hace unos años en el ámbito de la justicia, pero desde hace más de 25 años en evaluaciones psicológicas, informes en niños, informes en adultos, psicodiagnósticos, todo lo que es evaluación que permite hacer una observación, sacar una foto y dar algún tipo de concepto diagnóstico, digamos, siempre la grafología para mí fue el pilar de esa evaluación. Después confirmás aspectos puntuales, qué sé yo, de atención, inteligencia, mecanismos de defensa, tolerancia ante la frustración, con otras técnicas. Pero la herramienta que estructura, digamos, y permite conectar a todas las otras herramientas, desde mi percepción, fue la grafología. Hay algunas otras herramientas de evaluación, qué sé yo, el test de Rorschach tiene una validez que para mí está a la par de la grafología en cuanto a una observación tan amplia de la subjetividad que puede funcionar como troncal, ¿sí? Pero más allá del Rorschach, no hay otra herramienta con tanta amplitud como la grafología. Las demás son herramientas parciales. Tal cual, yo pienso igual. A mí me pasa lo mismo con los recursos humanos. Tampoco explico el porqué de la grafología, ni hay que decírselo a todo el mundo, porque como vos decís, no es el fundamento, sino trabajar en eso y pienso igual, tanto los recursos humanos como, por ejemplo, selección de personal. Yo, siendo profesional de los recursos humanos, la creo bastante débil sin la grafología, mirá lo que me atrevo a decir. Por eso está buenísimo y te felicito por siempre trabajar en eso y
y justamente hacer trabajo y no dar información al aire de lo que es grafología ni nada, sino que lo que falta es trabajo. Así que esto está buenísimo, me gusta este programa para dejar en claro esto, de que uno no tiene que andar informando por la vida, sino que hay que trabajar en eso y demostrarlo con trabajo. Así que me parece genial. Una vez me acuerdo en una consultora de selección de personal, me presenté como grafólogo para ofrecer el servicio, y la mujer, la dueña de la consultora, lo primero que me pidió es que le analizara la letra. Entonces me dio su letra, y a los días volví con el informe, y fue mi mejor currículum. O sea, no hubo mejor currículum que el informe que le di de su letra. La mujer no podía creer lo que le dije sin conocerla, yo no la conocía, y ella sabía que yo no la conocía, y no tenía ninguna forma de conocerla, y se encontró con un montón de información. Bueno, a partir de ahí seguimos un vínculo comercial. Mire, tal cual, está buenísimo demostrar eso. Sí. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta, pero me gustaría empezar a hablar del tema que te habíamos propuesto, de los trastornos vinculados al estado de ánimo, ¿no es cierto? Y sobre todo cómo esto repercute en este momento horroroso de cuarentena que estamos viviendo. No sé si les parece, chicos. Sí, ¿quieren que vayamos podemos hacerlo? Ahí está, y vamos a un corte y seguimos con ese tema. Bueno, vamos con el tema entonces. You shut it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how are bullets ricochet? Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your aim, far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Cut me down, but it's you who have further to fall. Ghost town, haunted love. Raise your voice, sticks and stones may break my bones. Talking loud, not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away,
Bueno, volvimos de la pausa, del tema musical. Elegimos este tema, es un poco más arriba que el resto. Está bueno ponerle diferentes ánimos a los temas musicales. Y justamente este tema habla de una fortaleza que nos pareció buenísimo compartirlo porque es lo que más tenemos que tener en estos momentos, ¿no? Fortaleza y pensar que esto es un trabajo conjunto y que si lo hacemos bien vamos a salir todos de la mejor manera posible y que eso es el fundamento de esto por ahora, cuidarnos entre todos para estar fuertes. Así que me pareció bueno compartir esta canción porque daba con este programa. Perfecto. Bueno, Federico, contanos, digo, te habíamos propuesto hablar de los trastornos del ánimo, la angustia, la ansiedad, todo esto que nos genera esta cuarentena, que es horrorosa, pero que no nos queda otra. Y bueno, contanos qué vivís vos, digamos, no en tu caso en particular, cómo lo vivís como psicólogo, si estás, qué te parece todo esto. Se habla mucho del hecho de las consecuencias, vos lo mencionaste antes, no me acuerdo si vos o Macarena, que la salud mental como que está relegada, ¿no es cierto? Y es lo que yo veo mucho en Facebook, que se quejan los psicólogos de por qué no son una actividad esencial. Bueno, quiero tu opinión sobre todo esto. Sí, hay un enorme impacto en lo psíquico a partir de un proceso como el que estamos viviendo de cuarentena, de aislamiento social. Dos cosas. Voy a poner primero un ejemplo que tiene que ver con una paciente que me llama por teléfono, que estaba muy mal, y empieza a describir su situación de cómo se sentía. Identifico que estaba en la antesala de un ataque de pánico. Es más, ya tenía los síntomas propios de la crisis de pánico, ¿sí? Aceleración, inquietud, taquicardia, todas esas cuestiones empezaban a emerger. La paciente, por suerte, vive a 4 cuadras de mi consultorio. Le digo que se cambie, si podía venir, que se ponga el barbijo y que salga de la casa. La hice venir hasta, esto hace como un mes, ¿sí? Donde era más, había menos movimiento de gente en la calle. Un poco más de un mes, tal vez un mes y medio. Vino hasta acá, y el hecho de salir, conectarse, ver gente y demás, de llegar a hablar, se sacó el barbijo, bueno, esa es otra cuestión, generó como un alivio, ¿sí? Es el contacto con el otro, el poder vincularse, la sacó de ese estado de ansiedad, y la estrategia en lo sucesivo fue continuar teniendo entrevistas presenciales, que por supuesto que no fueron suficientes, e incluso más, poder empezar, porque ella vive con un hermano sola, trabaja desde la casa, estudia desde la casa, una carrera universitaria, tiene prácticamente cero contacto social, tiene un novio al que no ve desde el inicio de la cuarentena, entonces hay toda una complicación muy ansiógena, genera, digo, lo puse en este ejemplo de esta chica, pero básicamente, y voy al segundo aspecto, ¿no? O sea, le sirvió, se alivió, pero lo que nos ocurre a todos en general es que el aparato psíquico tiene un monto de energía. El consumo de energía que implica estar en un estado de alerta permanente, como esto, ¿no? El cuidarnos todo el tiempo, y que lo que toco, lo que no toco, con quién hablo, si la distancia, y el barbijo, todos los alertas en los que nos mantiene esta situación, nos consume un montón de energía, por un lado. Uno puede decir, bueno, hay un montón de situaciones que nos consumen energía y no pasa nada con que sea así. El problema es que la línea de llenado de ese tanque de energía está cortada o está achicada en su gran medida. No nos podemos tocar, no nos podemos besar, no podemos tomar mate. Hay un montón de actividades
sociales, recreativas, que son la fuente de alimentación de esa energía psíquica. Y eso está impedido en gran medida, en algunos mucho más que en otros. Yo, por ejemplo, particularmente puedo salir y nunca dejé de salir a trabajar, entonces veo gente y yo trabajo en un sanatorio, por lo tanto nunca estuve recluido y siempre tuve que hacer trabajo en el lugar, no en mi casa. Entonces, en mi caso tal vez la restricción es mucho menor, pero hay gente que no sale desde fines de marzo. Entonces, Claro. el déficit que tenemos en cuanto a aquellas cosas que nos reditúan una recarga energética y el mucho mayor consumo de energía en este estado de alerta permanente en el que nos mantiene la cuarentena, ¿sí? La pandemia, en realidad, hace que tengamos muy poco resto psíquico, hace que tengamos muchísima ansiedad y angustia, ¿sí? La angustia ligada a la amenaza, la ansiedad ligada a esa insatisfacción constante, que las cosas no terminan de saciar, lo que nos acontece. Entonces, es una circunstancia que masivamente genera esto. En los ámbitos de trabajo, en gente que está yo, en el sanatorio, lo que más asistimos no es a pacientes, sino a los profesionales. Y fundamentalmente... Lo que pasa, Federico, te pregunto, a mí me pasa al revés. A mí casi me da un ataque de pánico cuando entré de la calle, porque yo detesto salir. Si a mí me trajeran todo hasta la puerta, yo sería feliz en este contexto, ¿no? Digamos, soy bastante solitaria, me gusta estar sola, no me modificó tanto la pandemia, y estoy aterrada con el tema de los contagios, porque estoy en los grupos de riesgo, y entonces, viste, bueno, llegué de la calle y la verdad que la pasé feo, pensé que me daba un ataque de pánico. Pero lo que digo es, ante el hecho inevitable, porque esto no es a mi gusto, ¿no es cierto? Después he leído miles de opiniones, pero son opiniones, digamos como la mía, pero uno puede ver que en el mundo entero esto ha sido catastrófico. Entonces pregunto, ante algo que es inevitable, que se está viendo que la única opción de no contagio es el aislamiento. En Jujuy no había casos, ya se jactaba el gobernador de que volvían a hacer vida normal. Vino un camionero para acá, fue para allá, pumba, falleció, pobre hombre, encima. No solamente se contagió, sino que falleció. Una cosa totalmente horrorosa. Entonces, en Mendoza pasó lo mismo. ¿Cómo? En Mendoza pasó lo mismo. Justamente Claro. habían salido y ahora tienen que volver para atrás, y es un tema como que se repite mucho. Por eso digo, entonces, en este caso inevitable, ¿cómo se puede hacer para que la persona no tenga esa ansiedad, para que no salgan todos a correr juntos en Palermo? ¿No hay manera de que los seres humanos lo entendamos? ¿Eso? De manera masiva es muy difícil. Es un laburo que es sujeto a sujeto. No, yo no creo que se pueda de manera masiva dar algún tip como para que todos nos calmemos. Podemos dar generalidades de psicohigiene, como se dice, ¿no? O sea, esto de poder tener actividad física, conservar el sueño, mantener contacto con seres queridos, con todos los cuidados sanitarios, no ver tanta información, o sea, todas las medidas de psicohigiene que uno pone en el Ministerio de Salud, y tenemos todo eso, no alcanza. ¿Sí? Aunque uno indague y busque todas esas medidas de psicohigiene, no alcanza para poder de manera masiva ser efectivo eso, porque el padecer, el aislamiento del contacto con el otro, se basa fundamentalmente en que el ser humano se constituye en la relación con el otro. Uno es el otro. Sí. Y no tener ese contacto, esa entrega, ese vínculo de reciprocidad, genera un malestar que es difícil de resolver o de suplantar. Es muy difícil de suplantar
por más actividades secundarias que uno pueda instrumentar, hay algo de eso que va socavando, ¿sí? Y hace que resulte insuficiente esas medidas secundarias de psicohigiene que son válidas, que hay que hacer y están buenos, pero no deja de pegar en un lugar el aislamiento, que es la importancia que tiene el otro para el psiquismo. Yo te pregunto, dentro de las cosas que hablábamos, esto nos atravesó, no nos dio opción, nos agarró donde estábamos, ¿no es cierto? No nos dio tiempo a nada. Bueno, pero de ahora en más, digo, yo no dudo de las consecuencias negativas que tiene, porque de hecho yo hago terapia y me venían peleando ya hacía rato con que no me quedara tanto adentro y que yo me conecto con la gente, o sea, salgo, me voy de viaje un montón, pero cuando estoy acá me encanta estar acá. Entonces, digo, debo tener, y sé las cosas que tengo negativas en ese aspecto, pero no estaría bueno de acá en más, en vistas de que seguramente hay otra, dice el mismo chico que anticipó esta pandemia, dice que va a haber una peor el año que viene. Pero para eso o para otra cosa, digo, ¿no estaría bueno dentro de esas cosas que uno tiene que ir haciendo de su vida algo un poco mejor, el hecho de poder resistir un poco esto, porque digo, no es que nunca más van a ver, nosotros tenemos la posibilidad de vernos por cámara, entiendo que no es lo mismo un abrazo. Yo pasé por una situación difícil, entiendo que un abrazo era fundamental, pero bueno, me lo di con una sola persona y así, sin acercarnos las caras. ¿Me explico? O sea, ya está, ¿qué le vas a hacer? O sea, no hay posibilidades de otra cosa. Entonces, pregunto, ¿se puede hacer algo en la sociedad en general? O sea, que cada uno pueda como trabajar sobre eso. ¿No es excesivo la necesidad de contacto? Te pregunto. Te voy a responder con algo que el otro día comentaba con un colega, como pregunta, el otro día pensaba, ¿cómo será el efecto de la cuarentena en países como Finlandia, Suecia, Noruega, en países que de por sí ya tienen instalado en la dinámica social un aislamiento mucho mayor que el nuestro, por cuestiones básicamente climatológicas y culturales? Al mismo tiempo que pensaba eso, pensaba, esos países tienen un índice 6 veces mayor de suicidio que el nuestro. Claro. Entonces, son simplemente pensamientos, no puedo sacar ninguna conclusión, ¿sí? No puedo hacer teoría sobre un pensamiento, pero en principio, hacernos a un hábito de menor conectividad social es posible. Hay culturas que lo vienen haciendo hace muchísimos años, siglos. Pero los resultados, entre otros, son que tienen un mayor índice de suicidio. Pero no menor conectividad, porque, o sea, no me acuerdo dónde lo había leído, como que uno está aislado físicamente, pero no emocionalmente. ¿Entendés? O sea, Sí, uno pero puede hay algo muy primario en la conexión entre las personas que es físico. El contacto. Digo, me meto un poquito, Federico, y en esto que traías vos, Mariel, digo, bueno, nosotros somos seres gregarios, ¿sí? O sea, hay algo que nos hace de modo constitutivo, y más allá también están todas las variables culturales y sociales, o sea, nosotros, como yo digo, como argentinos, tenemos costumbres de estar muy cerquita del otro, que las demostraciones de cariño sean el compartir en cercanía, el compartir una comida, un mate. Digo, no podemos tampoco corrernos de quiénes somos más allá de la pandemia, lo cual yo entiendo que la propuesta, por supuesto, que es una propuesta sanitaria y que dentro de lo posible lo tenemos que cumplir porque es un modo de cuidarnos también, pero me parece que también en algún aspecto está la dificultad de cumplir con todas esas normas porque tenemos que corrernos mucho de quién somos. Lo cual esto se hace difícil, ¿sí? A mí me parece que hay, como vos traías, hay otros grupos sociales
que rara vez se junten a comer un asado, ¿sí? O que compartan para los vegetarianos un almuerzo o con ensalada, ¿sí? Que estemos, bueno, ¿y vos qué hacés? ¿Y vos? ¿Sí? O sea, hay otros tipos de encuentro. Yo creo que a nosotros en la Argentina nos está costando porque hay algo que habla de nuestro origen. Entonces, y en función de esto, y ahí te hago una pregunta, Federico, es, bueno, vos estás hablando de trastornos. Yo comprendo que, en función de lo que vos decías antes, uno no puede, no existe el sujeto sin conflicto. Sí, nos pensamos desde una homeostasis, desde la entropía, como quieran, distintos conceptos, pero que me parece que hacen a la misma idea. Somos sujetos justamente porque tenemos conflicto con el exterior, con uno mismo, con las leyes. Digo, bueno, ¿cómo pensar entonces cuando tiene que haber un nuevo, hay como que formatearse, adaptarnos a nuevas reglas sociales, y cómo implica esto a los trastornos que todos tenemos? Digo, vos hablaste de afrontamiento, digo, me parece que a lo mejor va por ahí. En relación a la pregunta, yo creo que, a ver, sería algo que puede pensarse como aprendizaje de una vivencia de estas, tal vez tiene que ver con adquirir hábitos que son difíciles y llevan tiempo de adquirir, como los que se dan ya hoy en sociedades como pueden ser esas que mencioné, las nórdicas, o no sé, la japonesa, sociedades más sajonas, ¿sí? Donde la tendencia, incluso en el saludo, entre los yanquis no hay un contacto. En el saludo suele ser más distante, suele ser con la palabra, el reunirse, la cosa de aglutinarse y el encuentro y el asadito del fin de semana y el cafecito en la esquina, son hábitos de ciertas culturas, en otras están más separados para desarrollar su vida cotidiana. Y me parece que este tipo de experiencias nos lleva hacia la adquisición de esos hábitos. Entiendo que eso lleva mucho tiempo, no es que se pueda adquirir de un año para el otro. Hay mucho de lo cultural en eso. Se acordarán de los comentarios del presidente de México al principio de la cuarentena, de la pandemia, en marzo, que alentaba que la gente salga a comer y todas esas cuestiones. Sí. O sea, su comentario, más allá de la línea política y económica que pueda tener, tiene que ver con un fundamento cultural. ¿Sí? Lo hace desde un lugar cultural, el alentar a eso. Bueno, no creo que a los mexicanos, ni a nosotros, ni a los latinos en general, nos resulte fácil el adquirir esos hábitos. ¿Sí? Cuando Sí, fue la igual gripe... no me refiero a cortar y ser un finlandés, pero digo, necesitar un poco menos, que no nos genere tanta angustia eso, ¿entendés? O sea, poder tolerar que en vez de todos los domingos ir a ver a tu familia, poder un domingo comer como hace una amiga que ve, sus nietos viven en Estados Unidos y almuerzan todos juntos a través del teléfono. O sea, pone el teléfono, todos, hay una cámara que lo filma, o sea, a eso voy, pero por nosotros, no porque esté mal, que uno tenga ganas de vivir, pero realmente si las cosas se ponen picantes en este sentido, vamos a estar muy mal. Entonces, buscar herramientas que nos permitan poder nosotros estar un poco más fríos ante eso, digo yo. Yo creo que lo que pusiste está bueno en cuanto a que la capacidad de adecuarse a distintas circunstancias y costumbres, hábitos en el ser humano es infinita. ¿Sí? O sea, hoy no tenemos como hábito esa mecánica, pero perfectamente puede instalarse. Digamos, si uno mismo se piensa en el desarrollo de la propia vida, la intensidad con la que se vinculaba con sus amigos, por poner un ejemplo, entre los 8 y los 18, y la intensidad con la que uno se vincula con los amigos ahora,
¿sí? A los 40, a los 50, a los 60, si a uno lo trasladaran, ¿sí? En esos tiempos, y hoy estaría muy angustiado, porque a mis amigos los veo, con suerte, una vez por mes. Y antes estaba todos los días 6 horas. Y no me pasa nada porque los veo una vez por mes. Claro. O sea, ese proceso da cuenta de que es posible un cambio, ¿sí? La adquisición de una nueva cosa. ¿Sí? Ojo, laboralmente pasa lo mismo. Hace alrededor de 100 años que no pasa un freno laboral tan grande como este, y la realidad que no me han parado de llegar consultas de quiero cambiar de mi trabajo, yo no sé si mi trabajo es realmente lo que yo quiero, o directamente a no tener un jefe, o qué puedo emprender, o hacer un currículum porque necesito llevarlo a tal lugar. Es un cambio enorme, enorme, que todos los profesionales tenemos algo para decir, ¿no? Cuáles son los primeros problemas o lo que más llama en sí a la sociedad. Laboralmente hay un quiebre enorme, que no sé qué pasará cuando la cuarentena se levante, no sé qué medidas tendríamos que tomar, porque ya salir a la calle es difícil, para todos, desde el más chiquito al más grande. Hay como una cierta, entre comillas, paranoia de salir y, a ver a dónde voy o cómo me cuido. ¿Qué medidas tendríamos que tomar nosotros como para después salir a la calle libre y que esto se haya terminado, por así decirlo? ¿Cómo podríamos salir sin tanto miedo o culpa? Claro, porque eso también lo vas a tener que tratar. Claro que sí. Salir a la calle nos cuesta horrores. Después de Fíjense, esta cuarentena se viene también un problema enorme, a eso es lo que voy. digo, también las otras generaciones anteriores a nosotros, o sea, yo siempre pongo un ejemplo y de hace muchos años, que estando con una paciente, les diré, hará fácil 7, 8 años, me dice, no, porque hablé con él, y que esto y que el otro, y para mí el hablar era, te juntaste y hablaste, ¿sí? Y sin embargo, esta adolescente me decía, no, que hablé, y mantuvo toda esa conversación cuando todavía no estaba bien el WhatsApp y era mensaje de texto. Entonces digo, bueno, generaciones anteriores también, generaciones que vienen, que son mucho más jóvenes que nosotros, vienen ya con otro chip, ¿sí? Digo, los encuentros son distintos. El otro día también, una adolescente me contaba, me dice, no, porque terminó la clase, me dijo ella, la clase, y nos quedamos haciendo el recreo. ¿Cómo haciendo el recreo?, le digo yo. Me dice, sí, si fueron todos, le pedimos a la profe que dejara el Zoom abierto y ese rato que quedaba de Zoom hicimos recreo. Digo, bueno, tenemos que aprender un montón y a mí me dio satisfacción porque digo, bueno, hay generaciones que vienen sanas, ¿sí? Más allá de los conflictos. Y tal vez se trate de eso, ¿no? De rescatar la posibilidad de ir adaptándonos saludablemente, no estoy hablando de sobreadaptación, digo, ir adaptándonos a lo nuevo que viene. Así que bueno, eso. Un poco, ahora Norma te va a hacer un montón de preguntas, porque vos en tu libro escribiste... Antes de hacer preguntas del libro, esperen. Quiero hacerle una pregunta puntual a Federico. A ver. Nosotros somos seres biopsicosociales que estamos moldeados por nuestra historia, por nuestra cultura, por nuestro tiempo. Y así como decía Macarena, distintas generaciones han ido variando a lo largo del tiempo, y estas variaciones, que a veces son poco sustanciales, se ven volcadas a la escritura en forma, no te digo masiva, pero casi. ¿Esperarías vos como psicólogo y como grafólogo un cambio de algunos aspectos comunes a la escritura, por ejemplo, argentina, después de la pandemia? O sea, con todos... nosotros sabemos que estas respuestas de la escritura no solamente tienen que ver con lo simbólico, sino también con lo fisiológico, con lo neurológico, y esta ansiedad, esta angustia, este distanciamiento que tenemos, ¿crees que se verá reflejado en la escritura social, por llamarlo de alguna forma? ¿Y cómo?
Hola, ¿te maté? Estoy seguro que sí. ¿Qué se quiere ir? Yo creo que sí, pero yo estoy segura Ahora, de que sí, pero me gustaría saber qué es lo que vos pensás. de la misma manera, si la pregunta fuera si la pandemia nos afecta desde el punto de vista psicológico y cuáles serían las cosas, la respuesta sería la misma. Sí, sin duda. O sea, como nos afecta psicológicamente, nos va a afectar por secuencia en la escritura también. Ahora, ¿cómo? No me arriesgaría a poder determinar cómo. Creo que entraría en un campo especulativo que no le hace bien a la grafología. Solamente puedo suponer, de la misma manera que si me lo preguntás en términos psicológicos, ¿cómo puede influir? Estoy seguro que va a influir. ¿Cómo? Y te diría, qué sé yo, caso por caso. Habrá algunos que salgan muy bien parados, otros que se adecúen desastrosamente, otros que en el medio quieran morir. Es difícil poder. Sin duda que va a haber efectos en lo psíquico, en consecuencia en la escritura, que es su proyección. No sé cómo. La verdad que es difícil poder. No me arriesgaría a poder entender de antemano. Había, perdón que tal vez me voy con el ejemplo que voy a dar, pero me vino el recuerdo. Hay un texto de Lacan que se llama Par o Impar. Y él dice que en el juego del par o impar, antes de que salga, yo no sé, antes de que salga par o impar, ¿no? Caro cruz, este juego, yo no puedo saber qué va a salir. ¿Ok? De antemano yo no puedo saber qué va a salir. Ahora, una vez que salió, el armado de par, impar, impar, par, impar, el armado de la secuencia de cómo viene saliendo va a establecer una norma que me va a permitir entender hacia atrás cómo fue y la explicación, pero nunca hacia adelante. ¿Sí? Nunca me va a permitir predecir qué va a pasar. Sí entender por qué pasó y una lógica ahí en el suceso anterior, pero nunca me va a permitir saber hacia adelante qué va a pasar. Entonces, creo que aplica eso. ¿Va a pasar algo? Seguro, no sé qué. Vos sabés que hace un tiempo me habían contactado para hacer un trabajo también histórico vinculado con los bandidos rurales, ¿no es cierto? Y un poco una perspectiva grafológica sobre la personalidad de los bandidos rurales. Y ahí en ese momento me quedé pensando que no sé si existe la sociografología, pero qué campo interesante que sería para poder investigar y adentrarnos justamente en esto de los comportamientos sociológicos de la humanidad a través de su escritura, ¿no es cierto? Que es en parte lo que proponía yo con este juego de cómo sería el cambio grafológico después post-pandemia. Es interesante, sí. El primer ejemplo que se me vino es la constancia que suele haber en las adolescentes mujeres más fuerte. En las adolescentes, viste que hay una constancia escribal que se suele repetir. Y uno puede ver algo de eso que estás diciendo, pero volviendo a la pregunta, yo creo que es solamente del campo especulativo poder inferir qué puede ser que se vea en la letra como resultado de este tiempo vivido de angustia. No podría, más que inferencias, y con un margen de error muy grande, porque básicamente responde a la subjetividad en cómo se va a manifestar en la escritura. Igual, ¿cuánto campo que Pero tenemos más allá de nosotros lo que para se va a trabajar, ver, ¿no? Y no lo usamos. ¿Cómo, Norma? ¿Cuánto campo para trabajar que tenemos y que no abordamos? Ah, sí. Investigar lleva mucho tiempo. sí. Y dinero. Investigar lleva mucho tiempo y no es reconocido, porque después fotocopian los libros como quieren, con lo cual no es un tema comercial, es el tema de que este libro tiene 600, iba a decir 110.000, pero no, 620 páginas, no se escribió en una tarde seguro este libro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo?
Estuve 5 años, ¿no? No de corrido, por supuesto, pero 5 años. Seguramente, pero digo, lleva mucho tiempo, vos citás a muchos autores en el libro, y hay un trabajo que es también interdisciplinario, porque vos hablas de lo que es cada una de las cuestiones, de los temas que vos presentás, lo hablás, explicás, y después vas a lo grafológico, y después vas a otros autores que dijeron cada uno, o sea, hay todo un trabajo de relación que es importante. Entonces digo, investigar, evidentemente, no es una cosa fácil y está bastante desprestigiado por los propios alumnos que lo fotocopian. En el caso, yo estaba viendo acá, vos hablás del trastorno de la ansiedad en general, digo, más allá de lo que podemos inferir, hay algo que ya existe que uno puede detectar, ¿no es cierto? Ansiedad en la escritura. ¿Querés mencionar alguna de las cosas que has puesto de cómo una persona puede evaluarlo eso? Por supuesto, una persona, un grafólogo, y alguna persona que vea y consulte a un grafólogo. No se hagan los grafólogos, por favor. No, porque a mí, ayer no sé con quién hablaba, que en TikTok hay uno que da tips de grafología. Entonces, claro, dice el tamaño grande tal cosa, el mediano y el pequeño. Y me ha pasado de estar en reuniones, me dice, eso es grafólogo así, porque yo hago la letra grande y tal cosa. Y yo digo, no, bueno, pero fíjate, porque no es tan así. No, sí, es así, porque lo escuché. No porque yo lo sepa todo, pero digo, estudié un poco más que alguien que miró un video en TikTok. La ansiedad tiene, en sí misma en sí misma la ansiedad es necesaria, es funcional, tiene que ver con un estado como de inquietud, de cierta tensión, que favorece la respuesta física frente a alguna circunstancia que requiera de o más nivel de alerta, o más rapidez en la respuesta. Cierto nivel de ansiedad es necesario, es reactivo a circunstancias, es saludable. El problema es cuando aparece lo que se llama un trastorno de la ansiedad, ¿sí? Cuando la ansiedad la activan factores que son inespecíficos, o cuando la ansiedad pasa de un estado, como describía, ansiógeno, de ansiedad, de inquietud, a angustia, y la angustia a miedo, y el miedo a pánico, ¿sí? En esa escalada de la ansiedad se pasa de inquietud, aceleración, estado alerta, una preparación para la reacción, a angustia, ¿sí? La angustia viene del término angor, que es la opresión en el pecho, ¿sí? Esa sensación de angustia en el pecho es la misma raíz, angor y angustia, y que los que tienen el infarto sienten ese angor, como se le llaman los médicos justamente a esa sensación. Entonces, esa opresión torácica, un peso, una fatiga, la angustia, ¿sí? El peso en la nuca, el decaimiento. El miedo ya implica una constricción muscular, tensión, un sobrealerta, ¿sí? Un retraimiento. Hay algo de la parálisis. O sea, en vez de estar todo favorecido para una reacción, hay una inhibición, ¿sí? En el estado de temor y miedo. Una preocupación excesiva. Y ya el pánico es el desborde en el fisiológico que predispuso todo el cuadro evolutivo anterior. Entonces, ya es la taquicardia, ya la sudoración, la aceleración, la náusea, el mareo, toda una descompensación orgánica de lo previo, ¿sí? En la letra ocurre lo mismo, ¿sí? O sea, la letra va a ir manifestando el estado de ansiedad con inquietud, ¿sí? Con aceleración. La aceleración la vemos de diferentes maneras, desde la velocidad gráfica a la puntuación, al desplazamiento de barras en el caso de las T. La angustia, si la angustia tiene que ver con una cuestión de opresión, de agotamiento, de fatiga,
de falta de energía para poder sostener esa tensión, la angustia va a implicar espacios, ¿sí? Pérdida de la dirección de las líneas, distancia, en general los márgenes, ¿sí? El derecho puntualmente. Ya el miedo va a tener otra correspondencia gráfica, ¿sí? Probablemente va a estar más ligada a la tensión, ¿sí? A la tensión gráfica. Mucho mayor tensión, se va a acentuar el retraimiento, que ya se venía manifestando en lo propio de la angustia. Y la crisis de pánico, no sé si es posible observarla, la letra, porque la crisis de pánico es algo que dura minutos, probablemente nadie va a estar escribiendo en esos momentos, seguramente, ¿no? Pero claramente va a implicar, va a tener más que ver con la connotación de temerosidad y angustia, lo propio del estar en una circunstancia panicosa, digo desde el punto de vista gráfico. A mí se me ocurre que se puede observar una personalidad más propensa a tener un ataque de pánico. Sí. Básicamente, digamos, personas que se comunican poco o que son más bien retraídas, que todos los signos gráficos van a hablar de un encierro en sí mismo, ya ahí te lo digo, o sea, cuando lo digo, me lo digo, ¿no? Y entonces desde lo grafológico uno puede ver una persona que se encierra, que no se comunica, que está manifestando angustia, eso se ve. Los óvalos oprimidos es un signo clarísimo de un estrés importante, porque la angustia es muy fuerte, la sensación de opresión es muy fuerte, la persona ya no da más. Bueno, y los otros rasgos, torsiones, cosas que la persona va teniendo, pero por supuesto, o sea, es como vos decís, nadie está escribiendo en un ataque de pánico y nadie está consultando todo el tiempo a ver cómo está. Pero bueno, son cosas que uno puede advertirlas. Tal vez algo me hacía pensar en la fobia, ¿sí? Como cuadro clínico que es el más propenso a generar trastornos de ansiedad. No necesariamente episodios de pánico, pero sí trastornos de ansiedad. O también se lo ubica dentro de lo que son los trastornos de personalidad, el trastorno por evitación, el trastorno por dependencia. Dos tipos de trastornos de personalidad, junto con la fobia, que se la entiende como una estructura psíquica, que favorecen o predispone o tienen como punto flojo, ¿sí? de la pata estructural, el manejo de la ansiedad. ¿Sí? Hay una mayor temerosidad en general, ¿sí? Sin que haya una circunstancia crítica. ¿Sí? Son personas estructuralmente más temerosas, más dependientes, más inseguras. Todos esos factores, porque tienen que ver con una estructura de personalidad, se van a ver en la letra, van a estar reflejados. Su inseguridad, su dependencia, su temerosidad, mucho antes de que ocurra una crisis, mucho antes del momento de la angustia crítica. Seguro. Mariel, se puede determinar antes del momento, antes de la piña, digamos, y poder ayudar con eso. Puede aportar ese valor como para favorecer un proceso personal de elaboración. Seguro. Y que tener un trastorno no es estar loco. O sea. Sí, pero decías, tener un trastorno no significa estar loco. Sí. En este contexto de pandemia, tener un trastorno es justamente lo que me da cuenta que no estás loca. ¿Sí? Claro. En este contexto de pandemia, no tuvieron trastorno, está loco. Claro, no está loco. ¿Cómo no vas a tener un trastorno? Algún trastorno, ¿sí? De ansiedad como mínimo, angustia, vas a tener. ¿Sí? Capaz que hace 2 meses que no ves a gente, una cuestión social, económica, familiar, afectiva. Obviamente, ¿cómo no te va a trastornar? Las noticias, los casos, todo suma. ¿Algún consejo que quieras dar para, estamos finalizando ya, para los oyentes que están viviendo esta pandemia y este aislamiento afectivo? ¿Algún consejo como psicólogo que quieras darnos?
Voy a tomar mucho de lo que dice el Ministerio de Salud. Digamos. No ver tanta información. Realmente mucho de lo que circula, no digo que tiene malicia, pero no aporta. No aporta. Realmente la información tendría que reducirse a pocos canales y es difícil hacer una selección de qué fuente de información recibir. Entonces está como al principio, tal vez ahora ya no es tan masivo esto de estar pendiente de la información, pero en un comienzo veíamos todo el tiempo y es enloquecedor. La verdad que la información así no sirve, lo único que hace es asustar. Hoy, después de casi 3 meses de pandemia, de aislamiento, la gente piensa que sale a la calle, toca una hoja que se le cayó del árbol porque estamos en el invierno otoñal y se va a contagiar. Y no es así. Yo hace 3 meses que salgo a la calle, voy a un sanatorio, no sé. Por supuesto que tengo un montón de recaudos, pero con los recaudos necesarios vamos a estar bien cuidados. Por un lado, entonces, no sobrecargarse de información. Segundo, digamos, entender que el aislamiento no implica aislarse. ¿Sí? Una cosa es el aislamiento social preventivo, el no generar reuniones masivas, sobre todo con personas desconocidas, y otra cosa es aislarse. Entonces, que no sea el aislamiento social un aislamiento personal. ¿Sí? Entonces, ir manteniendo contactos y canales de comunicación, sean virtuales como en este momento, o los distintos canales que tengamos a nuestra disposición, que permitan entender que no estamos aislados, ¿sí? Que no estamos alejados de nuestros afectos y de nuestra inserción en lo social. Me parece que es muy válido seguir manteniendo las rutinas que de alguna manera nos conectan con nuestros hábitos. Si solíamos salir a caminar, buscar el momento y tener todas las precauciones en el antes y el después, pero seguir haciendo la actividad que física, ¿sí? o recreativa que tenga que ver con el contacto con el espacio abierto. El recluirse, encerrarse por temor, no nos exime de enfermarnos de otra cosa. ¿Sí? Tal vez no nos vamos a enfermar de coronavirus, pero el aislamiento dentro de casa, encerrado, nos va a enfermar de otra cuestión, ¿sí? Más del orden de lo psicológico. Por supuesto, hábitos de higiene en términos de alimentarios, ejercicio físico y sueño son como fundamentales. ¿Sí? Pero haría hincapié, aparte de esos 3 más fisiológicos, en estos que tienen que ver con no aislarse, salir al exterior en momentos cuidados y con todos los cuidados necesarios, porque el impacto psíquico que tiene el aislamiento es muy perjudicial. Muchas gracias. Sí, pero yo lo que quiero aclarar, lo digo desde mí, las personas que están en grupos de riesgo, que tienen, sobre todo las que tienen problemas respiratorios o una patología previa respiratoria, contagiarse es letal, con lo cual uno es responsable de ese contagio, ¿me entendés? O sea, es inevitable para las personas que tienen eso y hay veces que no hay manera de no tener contacto con esas personas, pero digo, no es una cuestión de, bueno, salgamos y hagamos nuestra vida, porque nuestra vida a veces también influye en ese contagio que vos haces si no te estás cuidando. Ser conscientes, muy conscientes, cuidarnos nosotros pudiendo salir a caminar, pero siendo consciente que no es que no pasa nada. Uno a veces puede, viste, en un ascensor podés contagiar. Yo tengo acá un vecino que la mujer entra sola con él, rocía todo, viste, es difícil porque el hombre tiene una patología respiratoria, entonces, viste, ser cuidadosos con el otro también. Y con nosotros. Bueno, Federico, ha sido un gusto, espero que para vos también. Igualmente, sí, la verdad que fue muy grato y muy ameno el espacio y cómo lo llevan. Me gusta. Bueno,
Bueno, muchas gracias. Muchas Miles de gracias. preguntas quedaron, ¿eh? Miles de preguntas quedaron. Pero sí, ya, los programas cada vez son más largos, ¿viste? Sí, El sí, tiempo es sí. tirano, diría Carmenati. Muchas Sí. gracias por haber participado de este programa. No te lo dije antes, pero me gustó mucho tu libro. Y bueno, a lo mejor si se repite esto, se repite el programa, con vos como invitado, podemos llegar a seguir preguntando cositas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Federico. Muchas Fue muy gracias. bueno. Y aparte de esto, ¿no? Poder entrelazarnos las distintas disciplinas está genial. Así que bueno, gracias. A ustedes. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Gracias por participar. Gracias en serio. Muchas gracias. Chao. Se nos acabó el programa, chicos. Sí, Sí, Ya sé. Ya sé. y como va diciendo Mariel, ¿no? No sé si Mariel o Leandro lo dijo, ya estoy perdida. Cada vez los programas son más largos. Como que no nos Sí. podemos despedir. Pero bueno, Nosotros cada vez a la vez es más corto. sí. ¿Qué cosa es más corto? Les hago el gesto, Los programas, nos queda los- así. sí, Así que, los programas son largos, pero para nosotros cada vez son más cortos hacerlos. Sí, porque nos quedamos con ganas de preguntar un montón de cosas y de abordar los temas como con más profundidad, pero bueno, no se puede, es imposible porque ya siempre, ahora ya estamos por 1:40, Sí. 1:45, y yo padezco. A fin de año estamos en 5 horas, reloj. Al público le gusta, me encanta que al público le guste y comenten y que nos digan cosas, la verdad que me encanta. Un saludo a Ethel, una chupamedia. Cuando yo hago este gesto, los que no sean, o sea, no sé hasta en dónde se hace este gesto, es de chupamedia, oreja, le decíamos a los chicos, ¿sí? La chupamedia, la que, ¿no? Y Carmenati con Belcito, ahora con Ethel. Buah. No, pero un saludo a Ethel porque ayer comentó que se iba a sentar a escuchar el programa anterior y para hacer anotaciones, todo, y nos encanta que después nos pregunten con respecto a los programas, ¿sí? Bueno, te digo, Mariel, que le dejaste el pie a Carmenati porque dijiste ayer, Carmenati, ¿qué día es hoy? ¡Hoy es sábado! mala que sos, después tengo que editar esto. Yo quiero mandar Bueno. un saludo a la provincia de Mendoza, que siempre nos se está escuchando, y además se preocupan por las plantas de maca como un plus, así que mis saludos para Mendoza. Cuando termine la pandemia, la ciudad de Mendoza, esos contactos mendocinos, nos pueden invitar a hacer el programa en vivo a Mendoza, ¿no es cierto? Mínimo. Con todas estas preguntas difíciles que hacen, que me cuestan responder, mínimo es. Si me dan una copita de champán extra brut, no me ofendo, ¿eh? De Mendoza. Bueno, chicos, buenísimo el Tal cual. programa. Y nos tenemos que Bueno, y despedir. un beso un beso a Vanessa Lerner, que hoy es el cumpleaños, y tampoco voy a decir que ella soy. Ah, beso enorme. Un saludo a Vanessa. Sí. Beso enorme, Vane. Vanessa, que es nuestra fan casi número 1. Bueno, chicos, cerramos. Bueno, hasta la próxima. Chao. Hasta la semana que viene. Esto es todo por hoy. Los esperamos el próximo jueves, así juntos podemos soñar que es posible caminar trazando horizontes. Chao. Chao. Let the